Damos gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Hace 8 días iniciamos con un mensaje que se llamaba Ejemplares, y según el boletín hoy tendríamos que ir con otro, pero hace 8 días Dios permitió que se extendiera un poquito y quedamos en esta historia que continuará. Así que solamente en favor de aquellos que no estuvieron hace 8 días, hace 8 días leímos los versículos del 1 al 10 que leímos al iniciar el servicio, donde el Señor está diciendo que la fe que Él quiere que tengamos en Él es una fe que no dependa de nuestros sentidos externos. No es por vista, sino por fe. No es por lo que nosotros vemos y creemos a nivel visual o táctil, sino por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y entonces Él empieza a hablar de la fe de Abel, el cual ofrendó, y esa ofrenda aún hoy le cuenta como testimonio y lo hace ver como un hombre justo, aunque esa ofrenda le costó ¿qué? La vida. Y también nos habla de Enoc, un hombre que fue puesto por Dios en esta tierra y que partió con el Señor directamente porque caminó con Dios y fue conocido como un hombre que tenía una comunión, una relación con Dios. Qué interesante. Y nos muestra a un Abraham que por la fe Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, pero no le dijo para dónde. Pero Abraham sencillamente ¿qué? Obedeció. Abraham dijo: si tú me mandas, yo voy. A donde tú me digas, yo iré. Y entonces nos llegamos al versículo número 11. Y el versículo número 11 es donde vamos a continuar hoy, porque hemos concluido, mis hermanos, que el estar aquí reunidos, congregados en el nombre del Señor, no es una carga. ¿Amén? Reunirse, para mis hermanos que nos visitan, hace 15 días concluimos algo muy hermoso, y es que congregarse es una simbología, es un símbolo del día de reposo. Recordemos que el Señor Dios creó la tierra, el universo en 6 días, pero al 7º día ¿qué? Descansó y lo dedicó para contemplar su creación y para descansar y tener una relación con lo creado. Para nosotros hoy, descansar y tener un día de congregación es simbología de entrar en esa relación, entendiendo algo muy importante, que eso no lo hizo el Señor después del pecado, lo hizo antes de que Adán y Eva cayeran en pecado. Así que fue algo perfecto que creó el Señor, que tuviéramos 6 días para trabajar, estudiar, hacer negocios, ir, vivir, hacer, y de un día decir: Señor, hoy paro mi afán y descanso para tener una relación contigo. No por causa del pecado, sino al contrario, por causa de la bendición de tener un Dios grande y poderoso. Y entonces, si el Señor Dios nos dio ejemplo, ¿qué debemos nosotros hacer? Dar ejemplo. Amén. Dice la palabra del Señor en el Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice: por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, para los que no saben quién es esta Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ya era una mujer avanzada en edad, era una mujer anciana. 90 años tenía Sara cuando quedó embarazada, cuando el Señor le permitió tener este milagro. Dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así como ella creyó en Dios, nosotros también debemos tener una fe que crea que Dios cumplirá sus promesas. ¿Pero cuáles promesas? Las que a mí se me ocurre pensar que Dios me prometió. Es que Dios a mí me prometió un Ferrari rojo, pastor. ¿En qué capítulo de la Biblia, en qué versículo está eso? No, cuando decimos que somos creyentes en que Él cumplirá su promesa, sus promesas bíblicas, lo que está escrito en la palabra del Señor, esas son las promesas en las cuales nosotros debemos tener nuestra fe segura. Yo no sé cuántos de ustedes miraron ayer el devocional, y el devocional de ayer nos hablaba acerca de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, ¿qué? Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Que guarden todo, que obedezcan todo. Ese es el mandato del Señor.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el versículo con el que hoy cerramos estos 50, con el Espíritu Santo. Así que una de las promesas que tenemos es que el Señor dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa más maravillosa! Sara creyó que el Señor le había prometido que iba a ser una madre y que iba a tener un hijo, y creyó. Pero usted y yo tenemos una promesa. El Señor Jesucristo ha prometido estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que creer en sus promesas. Así que si usted ha nacido de nuevo, como vimos en el video, si usted se ha hecho nuevo, hecha nueva, si usted ha sido una nueva criatura por la fe en Cristo Jesús, entonces el Señor ha prometido estar con usted todos los días. Sí, esos días en que usted siente que está solo, sola. Sí, esos días en que estamos enfermos y atribulados y deprimidos, también ahí está el Señor Jesús. Pero Él no es el que tiene que creer. Él está ahí. ¿Quiénes son los que tenemos que creer? Somos nosotros. Y tenemos que ser como Sara, que creyó a Dios, que creyó que Él cumpliría su promesa. Entonces tenemos que ser ejemplo de eso. Tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que no conocen del Evangelio, que creemos que Dios está con nosotros. Y aquí es donde ya se puso un poquito complicado. Ya vamos a entrar en la parte que muchos dicen, ya pastor. Aquí es donde se pone aquí a rascarnos la cabeza y decir, bueno, ¿y cómo damos testimonio? ¿Cómo somos ejemplo de que creemos que Dios está con nosotros todos los días? Y una buena forma, mis hermanos, es no quejarnos tanto. ¿Aló? Una buena forma es no quejarnos tanto. Porque cambiamos un poco la dinámica de lo que hicimos acá en el servicio. Cantamos, adoramos, Señor, aunque yo sé que no te veo, sé que estás obrando. Cantamos, Señor, pero el martes estamos, no, esta vida es muy complicada, esto no se puede. Una de las formas en que podemos ser ejemplo de que creemos que Dios está con nosotros todos los días es no estarnos quejando. Y si tienes motivos para quejarte, te aconsejo que te encierres en tu cuarto o en tu baño, cierra tu puerta, arrodíllate ahí y quéjate con el Dios grande y poderoso que está contigo, y que tu queja Él te la va a transformar y te va a dar motivos, entendimiento y fortaleza. Pero muchas veces no queremos ni hablar con Dios y sí quejarnos con todo el mundo. Y entonces la gente dice, no, que usted es cristiano. No, que usted va a esa iglesia y que les dicen que a ustedes les va bien y todo. Pero ¿qué es lo que escucha la gente de nosotros muchas veces? Queja. ¿Y cómo está? Ay, no, si yo le contara. Sí, yo. La gente le pregunta de pronto en su trabajo, ¿usted qué? Ay, llevándola en la lucha, pasándola duro, esto está complicado, tenaz. ¡Wow! ¿Y dónde está tu Dios? Entonces una forma de ser ejemplo y confiar en las promesas de Dios es empezando por creer que Él está contigo. Amén. Y sí, tenemos momentos difíciles. ¿Quién dice que no? El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo estamos, mis hermanos, y no podemos desconocer que si llueve nos mojamos. Que si se le acaba la gasolina a la troca, pues se quedó ahí a un lado de la carretera. Y por muy cristiano que sea, pues tiene que echarle gasolina. Y por muy cristianos que nosotros seamos, si usted le pega una patada a una piedra, pues se va a inflamar el tobillo. Y por muy cristianos que seamos, si usted no se cepilla los dientes, se le daña. Y por muy cristianos que seamos, si usted exagera con la soda, pues nos enfermamos, ¿verdad? A mí me gusta la soda y me toca frenarle. Por muy cristianos que seamos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Le pertenecemos a Dios. Y entonces tenemos que confiar que Él está con nosotros, aún cuando nos pegamos en el dedito pequeño del pie. Y en ese momento que salgan de tu boca palabras de bendición y no que empiezan a salir las palabras antiguas. Porque nos pegamos el machucón y se nos olvidó que Dios está ahí con nosotros. Se nos varó el vehículo, llegamos tarde a una cita, se nos pasó algo que no contábamos y se nos olvidó.
que Dios estaba ahí. Recurrimos otra vez a ese lenguaje antiguo, a esa forma de pensar, a la queja, a la maldición, a enojarnos, a buscar culpables, a mirar a quién le ofendemos para sacar el enojo que tenemos dentro. Pero recordemos que Sara creyó y usted y yo hemos creído en que Dios está ahí y que Él cumple sus promesas. Amén. Otra forma de ser ejemplo es lo que usted está haciendo aquí, así que lo felicito. Usted está aquí dando ejemplo de que usted cree que congregarse no lo va a dejar sin alimento. Es que si yo no trabajo el domingo, pastor, es cuando más me pagan, pastor. Pero usted está aquí tranquilo, puede relajarse. Está tranquilo que no va a morir de hambre ni que mañana le va a faltar para el desayuno. Que Dios está con usted. Que una de sus promesas es que no se ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Una de sus promesas es que Dios no nos dejará avergonzados. Bueno, y si mañana por alguna razón no hay costilla, no hay caldo, no hay pescado, apenas de pronto un huevito frito sin sal, pues usted se lo come y dice: Señor, gracias. Gracias. ¿Sabe que cuando yo era pequeñito, bien niño, mi mamá me llevaba a la iglesia y el pastor que había en esa iglesia estaba pasando por una necesidad económica terrible? Era verdad, él predicaba casi algo parecido a mí, pero no por necesidad, sino porque se ponía lo mismo todos los domingos. Y sus zapatos tenían huecos, tenían los servicios, no tenían agua y luz, le faltaba el teléfono. Tenía una escasez económica esa familia pastoral tremenda. Pero él contaba y él decía: yo oro al Señor con una huepanelita, con un pancito, y le digo: Señor, aquí están todos los minerales, todas las vitaminas que yo necesito. Y oraba con gratitud y comía con gratitud. Y ya Dios más adelante le ayudó a salir de esa situación. Pero nosotros, si apenas empezamos a sentir que algo nos incomoda, ¡ay, Dios! ¿Por qué me abandonaste? No, Dios no te ha abandonado. Dios está ahí contigo. Y muchas veces nuestros problemas no es porque Dios nos haya abandonado, ni siquiera nos está castigando. Ni siquiera Dios está haciendo algo malo con nosotros, ni nos está: ay, Señor, esto es por lo que yo hice hace 37 años, ¿verdad, Señor? No es por eso. Muchas veces esos problemas que tenemos son consecuencias de nuestras decisiones. Y antes Dios está ahí al lado de nosotros. Aquí estoy, cabezón. Aquí estoy para ayudarle, porque esa decisión que usted tomó, no me oró, no me pidió sabiduría, no la tomó buscando a su ayuda en la palabra, y mira las consecuencias. Pero aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarte. Así que cuando nosotros a veces creemos que Dios nos ha abandonado, es cuando muy seguramente más cerca está. Y lo que estamos experimentando son solo las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Si usted va a cualquier supermercado, porque no voy a decir marcas, pero si usted va a cualquier supermercado y no sé, algo se le ocurrió y le dio por echarse algo en la ventanilla y echárselo al bolsillo y salir sin pagar, y afuera lo agarró la policía, no vaya a decir que fue Dios. Y si está en una comisaría o en una situación así porque hizo algo así, similar, no vaya a decir que fue Dios. Y Dios no puede perdonar y Dios no puede ayudar, pero ahí le va a tocar asumir las consecuencias. Entonces tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido, no en lo que a mí se me ocurre que Dios prometió. Porque la gente dice: ay, Dios cuida a sus borrachitos, y siguen tomando. Y tienen eso como refrán, pero yo solo lo encuentro en la Biblia. En la Biblia no dice que Dios cuida a sus borrachitos. Al contrario, vaya a mirar las estadísticas en las clínicas, en los hospitales, las muertes por accidentes de tránsito por personas en estado de embriaguez. Y se va a dar cuenta que si hay borrachitos que se han salvado por la misericordia de Dios, pero no es que Dios esté cuidando borrachos. Dios está cuidando a su pueblo. Él ha prometido estar todos los días con sus hijos, con sus discípulos. Y que la misericordia de Dios es grande, y que llueve sobre justos y sobre injustos, y que sale el sol sobre buenos y malos, no quiere decir que Dios esté a favor de que la gente viva su vida como se le da la gana y no sea responsable de sus acciones. Ya se puso serio el mensaje, ¿verdad? Se acabaron las risas.
Y dice la palabra del Señor, versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De Abraham y de Sara salieron naciones. Hoy en día hay conflictos entre naciones que son descendencia de Abraham y Sara. Pero ellos no vieron esas naciones, ellos solamente vieron un hijo. Pero creyeron a Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y a quiénes se refieren con todos estos? A los que ya hemos mencionado desde el servicio pasado, lo que está en Hebreos 11 desde el principio. Todos estos murieron: Abel, Noé, Enoc, Abraham, Sara. Y dice que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero creyeron. Porque las promesas de Dios son eternas, no son promesas aquí terrenales. Pero creyeron. Y dice, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos creyeron aunque no hayan recibido. Lo aceptaron con gusto, mis hermanos. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Por eso las promesas de Dios no tienen tanto que ver con todo lo que nosotros aquí en la tierra queremos creer que Dios me tiene que dar. Dios ha prometido una morada celestial para tu vida. Ay, qué bendición, pastor, aquí me puede comprar la casa, gloria a Dios. Me alegra por ti. Pastor, tengo casa aquí en mi país y compré otra en otro lado y tengo 3 en arriendo. Te felicito, me alegra, Dios te bendiga. Sé buen mayordomo de todo lo que Dios te ha dado. Pero eso el día que nosotros, aquí se queda. El día que Dios nos llame ante su presencia, aquí se quedan otros peleándose por eso. Pero Dios ha prometido que Él se fue a prepararnos una morada celestial. Él fue a prepararte un apartamento, una casa, una traila, como usted lo quiera ver, en su imaginación. Pero Él fue a prepararte un lugar, un hábitat nuevo, que no se va a perder. Que nadie se lo va a pelear porque Él tiene uno para cada uno. Por la eternidad. Yo creo en esa promesa. Si aquí logramos comprar, gloria a Dios. Si logramos tener propiedades, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo. Y si no, gloria a Dios. Y si pudiste pagar la renta toda tu vida y nunca tuviste nada propio, gloria a Dios. Y si tuviste 4 casas, 5 casas, gloria a Dios. Pero un día vamos a tener una morada eterna que no hicimos nada para pagarla, no dimos down pay, no la financiamos, no pagamos renta y va a ser por la eternidad. Y esa morada yo sí la quiero tener. Ese lugar yo sí lo quiero. Entonces ellos también, ellos no vieron acá las promesas, pero concluyeron, dijeron, aquí somos peregrinos, aquí somos nómadas, extranjeros, y nosotros como inmigrantes sí que sabemos eso. Aquí sabemos lo que es ser extranjero y peregrino. Ahora nosotros estamos en este mundo de la misma manera. Estamos como extranjeros y peregrinos en este mundo, pero un día estaremos en su presencia. Y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si hubieran añorado el país desde el que salieron, bien podrían haberse regresado. Y aquí me voy a meter, hermanos, en un camino espinoso. Así que por favor tengan misericordia de mí. Muchos de nosotros como inmigrantes aquí en este país, vivimos en este país. Escúchenme esto, mis hermanos. Y no crean que yo tengo ningún aquí tema político ni nada. Esto lo estoy mirando a la luz de la palabra. Venimos a esta nación. Educamos a nuestros hijos en el sistema educativo de esta nación. Comemos gracias a los trabajos que tenemos en esta nación. Aprovechamos el bienestar de esta nación. Nos venimos de nuestros países, hermanos, y el que no esté de acuerdo conmigo bien pueda decírmelo, pero muy seguramente en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, venimos porque allá las cosas no estaban muy bien, que digamos. Porque algunas cosas no funcionaban como quisiéramos.
porque pasábamos muchas necesidades. Trabajamos 20 horas diarias y no se notaba. ¿Y esa es la realidad o no? Diferentes historias, diferentes motivos, diferentes formas de llegar, pero todos tenemos eso en común. Y estamos aquí y nos estamos quejando de lo de aquí. Y estamos diciendo, mejor era mi país, mejor era lo que yo tenía, como en mi país. Bueno, ¿y por qué estamos acá? Si todo era tan bueno allá, ¿qué hacemos acá? Y yo estoy acá, así que me cobija a mí. La pregunta es, mis hermanos, no para crear un debate emocional acá con nuestros sentimientos territoriales, porque aquí somos mejores patriotas que lo que éramos allá, ¿verdad? Aquí queremos ondear nuestra bandera en todo lugar, y allá ni sabíamos de qué color era nuestra bandera. Aquí sentimos el himno nacional de nuestro país y queremos que llorar y sentirlo. Allá, ahí apréndaselo. Acá nos volvimos más patriotas, ¿por qué? Porque sentimos la ausencia, porque sentimos el destierro, porque sentimos la lejanía. Pero el Señor está diciendo que si nosotros hubiéramos añorado nuestro país desde que salieron, bien podríamos habernos regresado. Ahora, en términos espirituales, nosotros hemos salido, mis hermanos, de una vida de pecado, de una vida de desobediencia. Hemos salido de un Egipto, de un mundo que ya no queremos tener en nosotros. Y ahora estamos en este mundo como peregrinos. Ya no estamos añorando regresar a ningún otro lado. Estamos añorando es lo que está por venir. Amén. Estamos añorando es una patria celestial. Amén. Yo no estoy diciendo que no seamos buenos patriotas. Yo me siento un buen colombiano. Yo amo mi país, pero no voy a tapar el sol con un dedo. Si estoy acá es porque mi país tiene muchas cosas por las cuales muchos de nosotros tuvimos que salir. Y no voy a decir que mi país es el mejor del mundo, porque no lo es. Pero sí voy a decir que la patria celestial a la que un día voy a llegar sí es lo mejor. Amén. Y amo mi país. Si usted ama su país y siéntase tranquilo y siéntase feliz de ser de donde usted Dios lo hizo. Gloria al Señor por eso. Pero así como nosotros como inmigrantes entendemos lo que es estar en una nación extraña y entendemos lo que es haber sido desarraigados de algo, pero ya muchos de nosotros sabemos o no que tal vez las posibilidades de regresar son muy difíciles. Y los que hicieron planes de regresarse, y ustedes me dirán si estoy equivocado o no, hicieron planes de regresarse, pero resulta que ese bebecito que le fue creciendo y que tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan linda, tan linda la niña, tan lindo el niño, dice, papá, mamá, si usted se quiere regresar, yo la acompaño al aeropuerto, pero ahora este es mi país. Y entonces muchos adultos, y no lo digo porque me lo estoy inventando, porque he hablado con mucha gente, muchos adultos dicen, no, pues yo sí me quería regresar, pero ahora cómo me voy y dejo mis hijos acá, si acá se van a casar, acá van a tener hijos, acá van a estar mis nietos, acá va a estar mi familia, y yo que voy a irme allá solo como un tonto a una casa que construí para 7 y voy a estar yo solo, o yo sola, o con mi pareja. Y entonces, por alguna extraña razón, el desarraigo se volvió cada vez más grande. Entonces, ¿para qué vivir añorando, mis hermanos? Regresarnos a algo de lo que ya salimos, y no estoy hablando de nuestros países, estoy hablando, ¿para qué añorar regresar a una vida de pecado? ¿Para qué añorar a regresar a una vida donde Dios ya nos sacó? ¿Por qué no seguir añorando más bien y ver las bendiciones que Él tiene por delante? Amén. Sea que usted se vuelva a su país o no, entiéndame la diferenciación de lo que estoy haciendo. Porque Dios no es Dios de Estados Unidos y de Colombia, México, El Salvador o Guatemala, no. Dios es el Dios de todo el universo. Amén. Y Dios no es que sea más bueno con esto, más bueno. Nuestros países también cumplen con lo que acabé de enseñar hace un rato. Si nuestros países hicieron mal las cosas, pues sufrimos las consecuencias y Dios ahí no tiene por qué ser el bueno o el malo. Y es que nos dice, no, si en nuestros países hay corrupción, pues eso se nota y se ve reflejado en el diario vivir. Cuando yo estaba en mi país y vivía allá, yo tenía muchos conflictos con las personas que se la pasaban diciendo, es que esos políticos corruptos, es que esos corruptos, es que esos corruptos. Yo les decía, espera, sí, tal vez sí son muy corruptos, pero esos políticos corruptos son hijos de un papá y una mamá colombiana, son hijos de otros que los criaron, son hijos que estudiaron en escuelas colombianas, donde en todo se veía la corrupción. Y fuimos criados en esa corrupción. Así que si hay políticos corruptos, porque todos como nación estábamos corruptos. No, esos son los políticos. No. Yo no estoy hablando de mi país, no me estoy metiendo en ninguno de los suyos.
Pero si usted va a hacer la fila en un banco y se atraviesa y disimuladamente se metió y vio que el cajero era conocido y le hizo con un billetico así para que le dejara meterse, aunque usted no sea político, está haciendo corrupción. Y si usted tiene una empresa allá en su país, yo estoy hablando del mío, que lo vi, y tiene una empresa y quiere que le ganen una licitación, y el que está haciendo la licitación es conocido o algo, y le dice, pásenme ahí por debajito, y usted no es político, pero le dieron el negocio porque hizo una tranza ahí por debajo, usted es corrupto. Entonces la corrupción de nuestros países no es de unos pocos políticos. Esos políticos apenas son un reflejo de la crianza que hay en toda nuestra nación. O por lo menos yo lo digo como colombiano. Y con tristeza, no crea que me siento orgulloso de decir eso. Pero entonces si queremos cambiar las cosas, tenemos que dejar añorar ese pasado y empezar a ver lo que Dios nos ofrece por delante. Porque, y aquí tengo que hacer una aclaración. Yo sé que estoy predicando la palabra, pero también sé a quién les estoy hablando. Estoy hablando a hermanos hispanos, inmigrantes como yo en este país. Podemos estar acá en esta nación y se nos puede estar yendo la vida mirando para atrás. Y de pronto estamos dejando de mirar lo que Dios tiene aquí para nosotros en adelante. Tal vez estamos mirando tanto y no olvidando tanto cómo era mi vida allá, que se nos olvida criar a nuestros hijos acá, en el temor de Dios. Se nos olvida mirar que aquí Dios nos trajo por una u otra razón, y que si ya estamos acá y Dios te abrió las puertas y Dios te permitió, ahora hay que mirar más bien cómo damos buen testimonio acá. Y no somos un problema, sino somos una solución. Como pastor tengo la obligación, mis hermanos, no solamente bíblica y espiritual, sino también cultural y social, de decirnos como iglesia que no podemos ser parte del problema porque somos hijos de Dios. Que los que no conocen a Cristo busquen ser como carga y de todo y dar mal ejemplo, pero nosotros no. Porque el que está haciendo quedar mal no es a su país. Si usted, y perdónenme hermano, lo digo porque también queda grabado, pero si usted es de los que llega a un lugar y daña, rompe, dejó basura y no le importa, no piense que van a decir, ay, esos hispanos o esos colombianos. Va a decir esos cristianos. Porque ahí sí el diablo va a sacar al lugar de usted primero, que es cristiano, antes que ser de su país. Entonces nosotros, antes que pensar en dar buen testimonio y buen ejemplo de nuestras naciones, pensemos en dar buen testimonio de Cristo. Y de paso, pues damos buen testimonio de nuestras naciones. Pero aquí como hispanos también debemos ser parte de la respuesta y del cambio. Debemos dejar de mirar a nuestros hermanos americanos, o no hermanos, o lo que sea, como si hubiera una guerra silenciosa. Nosotros estamos de visita en sus casas, mis hermanos. Y tenemos que dar buen testimonio. Y tenemos que dar buen ejemplo. Y tenemos que ser personas que contribuyan, que creen, que bendigan, que más bien digan, oiga, que vengan más de esos. Y no que estén diciendo, no, que no vengan. Lo que va a cambiar no es nuestra cultura, nuestro país. Lo que va a cambiar es nuestro testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, qué bonito versículo dice. Ellos, si hubieran añorado el país del que salieron, se habían podido regresar. Abraham podría haber dicho, yo me devuelvo para Ur de los Caldeos. Pero Abraham dijo, ya Dios me sacó de ahí y me mandó a una tierra que no sé ni para dónde es, pero para allá voy. Ya Dios hizo con nosotros como ha querido, y lo más importante es que nos sacó de una vida de pecado. Tristemente, mis hermanos, tristemente, muchos cristianos o cristianas salimos de nuestro país y Dios se quedó en la frontera. Y llegamos acá y conocieron al Dios dólares y se olvidaron del Dios al que le dijeron, Señor, si tú me ayudas a cruzar, ya yo sí voy. Se olvidaron. Se olvidaron. Estoy hablando algo que usted no sepa o que no conozca. Dios sigue siendo Dios. Y como en los matrimonios, en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad, en las buenas y en las malas, en mi país o en este, Dios sigue siendo Dios. Pero anhelaban una mejor, versículo 16.
Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. ¿Qué era lo que estos hombres de Dios que nos refleja el libro de Hebreos en el capítulo 11 estaban buscando? Ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Pero ¿saben que esa búsqueda nos llevó a algo más grandioso? Y es a que Dios no se avergonzaba de ellos. Usted y yo queremos que Dios no se avergüence de nosotros. Póngase a pensar por un segundo lo que yo les estoy diciendo. Estoy diciendo que el Dios creador de los cielos y de la tierra dice que por causa de que ellos buscaban esa promesa, ese lugar mejor, esa patria celestial, Dios no se avergonzó de ellos. Quiere decir que Dios sí se avergonzaba de otros. Pero Dios no se avergonzó de ellos. Así que Dios también quiere vivir de alguna manera no avergonzándose de nosotros. Dice la palabra del Señor en el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Imagínese a Abraham, cuando ya su niño tenía alrededor de 12 años, Dios le demanda, le pide que lo ponga como un sacrificio, y aún en ese estado, Abraham no rehusó obedecer a Dios. Pero Dios no iba a permitir eso. Pero Abraham estaba dispuesto. Y Abraham en su corazón tal vez decía: aún si Dios permite que yo sacrifique a mi hijo, Él ha prometido que de mi hijo saldrán muchas naciones, pues Dios lo resucitará. Dice la palabra del Señor: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tenemos que creer que Dios tiene el poder, mis hermanos. Dios tiene el poder. Y tenemos que tener la fe y ser ejemplo de que Dios tiene el poder. Pero ¿poder para qué? El tema de los milagros es un tema muy interesante. Lo hablamos el viernes acá en nuestro discipulado. Creemos que Dios tiene el poder de hacer milagros. Queremos orar por milagros. Pero ¿saben cuál es el milagro más grandioso que ha ocurrido en la faz de la tierra? Que el Dios Todopoderoso se hizo uno de nosotros, murió y resucitó para salvarnos de nuestra condenación. Ese es el milagro más grandioso que ha ocurrido. Y ese milagro se sigue dando todo el tiempo en muchos lugares. Hoy es un día de milagros. Si usted tal vez nunca ha creído en Jesús, si usted tal vez nunca le ha entregado su vida a Él, si usted nunca se ha arrepentido y nunca ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador, hoy es un día de milagros. Hoy Dios puede perdonar tu pecado y levantarte y ayudarte a vivir una vida nueva. Pero el asunto es que creemos que Dios tiene el poder de hacer milagros y cosas asombrosas, pero a veces dudamos del poder que Dios nos da de perdonar. Es que me ofendió, pastor, y yo no tengo ya forma de perdonar. El poder que levantó al Dios grandioso y poderoso de entre los muertos y lo resucitó, es el mismo poder del Espíritu Santo que Dios te da la oportunidad de perdonar. O sea que sí podemos perdonar si somos nuevas criaturas. Sí podemos reconciliarnos. Sí podemos hablar. Sí podemos hacer cosas diferentes. Uy, es que yo nunca olvidaré lo que me hizo mi abuelito. Perdone a su abuelito. Ya se murió, ya también no tiene forma de pedirle perdón y de perdonarlo. Pero usted tiene la oportunidad, con el poder de Dios, el milagro de Dios, de sacar ese rencor y ese odio de su corazón. Esos son milagros, mis hermanos, más grandiosos que inclusive ver a una persona paralítica levantarse de una silla. Y dice la palabra del Señor que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Se inclinó para adorar. Los que no conocen la historia, porque no tenemos el tiempo suficiente, Jacob tuvo 12 hijos. De estos hijos se constituyó lo que ya era la nación de Israel. Pero los hijos de José
no nacieron en el entorno donde Jacob estaba, ellos nacieron en Egipto porque José fue sacado para traer salvación en un tiempo de hambre. Entonces Jacob, por fe, bendijo a los hijos de José sin que ni siquiera ellos habían crecido dentro de su contexto. Por fe nosotros tenemos que saber que vale la pena congregarnos, que vale la pena buscar de Dios, que vale la pena traer a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y que escuchen la palabra de Dios para que por la fe creamos que ellos también van a ser bendición para nuestros nietos y bisnietos, así usted ni los conozca. Así usted y yo ni siquiera los vayamos a ver. Por la fe nosotros confiamos que Dios va a hacer una obra más grande. Por la fe nosotros creemos que aunque usted y yo tal vez no vayamos a ver muchas cosas, Dios seguirá obrando. No sé cuánto será el día, el momento en que Dios me llame ante su presencia, no sé cuándo Él volverá, pero si Dios no lo ha hecho en muchos años, tal vez yo no conoceré a mis bisnietos o tal vez sí, no lo sé, pero quiero pensar, quiero creer y quiero confiar en el Señor que lo que estoy haciendo hoy y sembrando en el corazón de mis hijos va a llevarlos aún a ellos a ser de bendición para sus hijos y para sus nietos. Y eso implica que dejemos un poco de pensar tan egoístamente y tan inmediatamente y tan en el momento. Implica que tenemos que hacer cosas sembrando, aunque no vayamos a ver la cosecha nosotros. Saber que usted puede hacer más por la obra de Dios, aunque usted no vea todo. Saber que estos 50 días de oración en los que estuvimos orando, usted dijo, pero ¿qué pasó, pastor? No pasó nada extraño. Sembramos en un terreno espiritual. Haramos el camino para un terreno espiritual. Tal vez usted y yo, no sé si lo veremos o no, pero que la obra de Dios la hará y la hará. Hay que confiar en sus promesas. Y José bendijo a sus hijos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo bendices a tus hijos? ¿Cómo bendices a tus hijos? Y no estoy hablando solo de palabras o de acciones. Una forma de bendecir a tus hijos es con lo que el título que tiene el mensaje que iniciamos hace 8 días y hoy. Ser ejemplares. La mejor bendición que le vamos a dejar a nuestros hijos es ser ejemplo. ¿Pero ejemplo de qué? De buscar de Dios. Que te vean tu fidelidad y tu amor por Dios será un ejemplo para ellos. Que te vean coherencia en lo que tú dices versus lo que tú haces. Porque no le podemos exigir o pedir a nuestros hijos cosas que nosotros no somos capaces de hacer y a todos nos pasa. Todos podemos fallar en eso. Pero Dios sigue obrando en nuestras vidas para que podamos ser ejemplo. Dice en la palabra del Señor, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, mis hermanos, aquí están muchas historias que usted tal vez se sepa o no se sepa, pero si usted no sabía, Moisés fue también sacado de su hogar y su mamá tuvo que abandonarlo en un río para que por fe no lo mataran porque estaban matando a los niños. Y por la fe lo hicieron y no tuvieron temor del decreto del faraón que había que matar a todos los niños nacidos. Ahora, escúchame esto que le voy a decir. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que respetar nuestras autoridades terrenales. La palabra del Señor dice que nosotros debemos cumplir a las autoridades, las naciones, las leyes, las cosas. Pero también tenemos que estar preparados como iglesia. Escúcheme, iglesia, que esto es importante. También tenemos que estar preparados cuando las leyes y las normas de este mundo nos lleven directamente en contra de Dios. Y ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Atiendo y obedezco las normas de este mundo aunque eso me obligue a deshonrar las normas de Dios? ¿O deshonro las normas de este mundo para honrar las normas de Dios? Solo en esos casos. Solo en esos casos. Y le voy a poner un tema que es muy natural hoy en día. Hoy en día la sociedad está diciendo que debemos dejar que la educación le diga a nuestros niños qué género son. Hoy en día la sociedad está diciendo que debemos dejar que el sistema le diga a nuestros niños qué tienen y qué no tienen que hacer con sus cuerpos. Pero la palabra del Señor me lleva
a decir que ahí sí toca pararnos en la raya y asumir las consecuencias terrenales para no desagradar al Dios que nos ha salvado. Obvio, todavía no estamos en una situación tan delicada, pero hermanos, este mundo sigue de mal en peor y llegará el momento en que usted va a tener que tomar decisiones que nos van a costar tal vez cosas terrenales. Y ahí es donde muchos cristianos o cristianas, mis hermanos, se nos va a conocer el cobre, o vamos a saber de qué estamos hechos. Porque en muchos lugares, mis hermanos, están muriendo cristianos porque se les prohíbe leer la palabra del Señor y la siguen leyendo. Porque se les prohíbe congregarse y se siguen congregando. Hace poco vi un meme, o ¿cómo le llaman ustedes? Una imagen por redes sociales que decían que en la antigüedad a los cristianos los perseguían por congregarse. Y que hoy hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. En la antigüedad, mis hermanos, la gente estaba muriendo perseguida, pero eso no es algo de la historia. Hoy en día, siglo XXI, 2023, ya casi terminándose, están matando y cerrando iglesias y apresando personas por buscar de Dios. Así es. Ahí es cuando no hay que tener temor a desobedecer las órdenes de este mundo, si las órdenes de este mundo nos llevan a ir en contra de Dios. Ahí es cuando vamos a tener que ver, wow. Hay un autor, tal vez, no sé qué tan lectores sean ustedes, hay un autor que no sé si lo pronuncio bien, es alemán, se llama Dietrich Bonhoeffer, ojalá lo haya hecho bien. Este hombre es conocido en la historia del cristianismo como un hombre que amaba la iglesia y escribió un libro muy famoso que se llama Comunidad, la comunidad, acerca de la bendición de ser una iglesia y de congregarse. ¿Y saben qué época escribió eso? En la época de Hitler. Él era un alemán que iba en contra de su propio gobierno por predicar la palabra. Y él predicaba y enseñaba y llegó a estar preso por predicar la palabra. Y a un preso le prohibían que enseñara. Y en la cárcel hacía grupos de oración, leía la palabra, escribía libros, enviaba cartas y seguía haciendo la obra de Dios en la cárcel. Hasta que llegó el punto donde hastiados de él lo ahorcaron y lo mataron. Y no estoy hablando de hace 2000 años. La historia de ¿cuánto hace la época de Hitler? Segunda Guerra Mundial. Y este hombre desobedeció todo lo que pudo las órdenes del gobierno del momento, por no desobedecer la voz de Dios. Gloria a Dios. Y le prohibían congregarse, y le prohibían orar, y le prohibían enseñar, y más lo hizo, y más lo hizo. ¿Le costó la vida? Sí. Como a Abel, su ofrenda le costó la vida. Ahora, yo sé que esto no es fácil a veces de manejar ni de aceptar, pero tenemos que por lo menos ser conscientes que esa es una realidad espiritual. Cuando en algún entorno en el que usted se encuentre, no tiene que ser a nivel de leyes o de gobierno, es que si usted no hace esto, es que si usted no hace lo otro, entonces ya no hace parte del grupo. En los jóvenes pasa mucho eso, en los adolescentes o en el trabajo. Bueno, si usted no participa ahí de la tranza y de la mordida, pues se va a quedar sin trabajo. Y entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Participo de las órdenes de aquí, de esta autoridad terrenal, y deshonro a mi Dios? ¿Y hago parte de la tranza, de la mordida, como usted le diga en su país? ¿O digo que no y asumo que me voy a quedar sin trabajo? Y asumo que voy a perder. Y asumo que tal vez voy a ser criticado y me van a señalar, ay, el único que no quiso ser parte del negocio. Pero va a quedar bien con Dios. Entonces hay momentos en que no debemos tener temor de desobedecer las órdenes del mundo si esas órdenes nos llevan a ir en contra de Dios. ¿Fue claro, mis hermanos? Amén. ¿Puedo avanzar? Amén. Entonces avancemos. Y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínese este Moisés, que su mamá se rehusó a aceptar la orden del faraón y no tuvo temor en desautorizar esa orden. Ese Moisés creció y
y fue criado por Egipto, por la hija del faraón, pero llegó el momento en que él ya dijo, ya no quiero más que me llamen que soy hijo de la princesa, de la hija del faraón. Y prefirió ser, ¿qué? Maltratado. Y dice la palabra del Señor que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar. Él había podido quedarse en Egipto y decir, sí, mátenlos a todos y esclavícenlos a todos, ¿qué me importa? Lo importante es que yo me salve. Pero no lo hizo. Moisés también rehusó. Ahora, ¿usted quiere seguir que lo identifiquen como un hijo del mundo? ¿Como una hija de Egipto o un hijo de Egipto? ¿O quiere que lo identifiquen como un hijo o una hija de Dios? Los dejé pensando, ¿qué pasó, mis hermanos? Ya vamos a tener que acabar, no se asusten, no se duermen. ¿Cómo quiere que el mundo te identifique? ¿Como un hijo de Dios o como un hijo de este mundo? Bueno, pues es un buen reto y es un buen pensamiento y un buen motivo para orar, porque eso no lo vamos a poder controlar usted y yo. La gente va a decir lo que ve. Y tenemos que ser ejemplares de que somos hijos de Dios para que la gente diga, ese es un hijo de Dios, de esos que se la pasan allá metidos en la iglesia, el loco, le lavaron el cerebro. Pero usted sabe que eso va a ser de bendición. A que digan, mire, no quieres que va a la iglesia, pero es igual, mire, hay otro hijo del mundo. Es más, peor. ¿Qué quieres que te identifique? ¿Cómo quieres ser identificado? Porque Moisés, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. Él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, que representa ese mundo de pecado, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Mis hermanos, ningún cristiano se va a quedar sin recompensa mientras siga buscando del Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Siguió firme en sus caminos, mis hermanos, porque tenía los ojos puestos en Dios. Ahora, ¿Moisés conocía a Cristo? No. Por eso dice los ojos puestos en el invisible. Él estaba creyendo en la promesa de un Salvador, pero usted y yo ya sabemos quién es nuestro Salvador. Amén. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Todo esto es parte de la historia del pueblo de Israel. Pero lo curioso que en el versículo 31 menciona a una mujer que era una ramera, una prostituta, llamada Rahab, que hacía parte del pueblo de Jericó, a donde el pueblo de Israel llegó. Y ella recibió unos espías y por la fe creyó que ellos eran hombres de Dios y prefirió ocultarlos a riesgo que su propia nación la acusara de traidora. Y por esa fe, por creer que el que venía, que el pueblo que venía era el pueblo de Dios, fue salvada también de la extinción. Versículo 32, ¿está conmigo? Ya vamos a acabar. Por la fe. Versículo 32, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más digo, mis hermanos? Ya como para acabar, el escritor de Hebreos y yo les digo, ¿qué más digo, mis hermanos? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Cuánto más tenemos que escuchar? ¿Aló? ¿Cuánto más tenemos que saber para tomar una decisión de vivir una vida radical en Cristo Jesús? ¿Se trata de que tengamos miedo al infierno o de que tengamos una fe puesta en Cristo Jesús para salvación y vida eterna? Como lo he dicho en otras ocasiones, y no soy el primer predicador que lo dice, muchos están en las iglesias más por temor al infierno que por amor a Dios. Pero lo que nos tiene que mantener es el amor a Dios y la promesa de que Él estará con nosotros y que Él será parte de nuestra eternidad, que simplemente el hecho de que no nos vayamos para el infierno. ¿Qué más digo, mis hermanos?
que por fe conquistaron reinos, dice el versículo 33. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, mis hermanos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Su debilidad, mis hermanos, se convirtió en fortaleza. Pastor, es que yo no soy capaz porque soy muy tímido, muy tímida. Pastor, es que yo no quiero hablar allá en mi trabajo porque me van a decir cristiano. Convierte tu debilidad en una fortaleza. No tengas temor de la gente, porque debemos tener este temor de Dios, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si hoy nos avergonzamos del Señor, Él se avergonzará de nosotros. Pero leímos que dice que Él se gozó de no avergonzarse de ellos. La idea es que Dios no se avergüence de nosotros. Convirtamos nuestra debilidad en fortaleza. Dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Unos fueron torturados, mis hermanos. Muchos fueron quemados, rechazados, mis hermanos, por no negar a Dios a cambio de su libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor por la resurrección que Dios ha prometido. ¿Saben que esa es otra de las promesas de Dios? Dios ha prometido, y para muchos todavía esto suena como extraño, pero vuelvo y se lo predico. Dios ha prometido que resucitaremos juntamente con Él. Amén. Y estamos aquí porque creemos en el milagro de la resurrección. Amén. Y dice la palabra del Señor, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabros, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mis hermanos, estas personas está hablando de muchos hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aló. De verdad que ya voy a acabar. No pierda el impulso. Falta el postre. Muchos de los hombres de la Biblia que vemos y admiramos murieron de formas terribles. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, 11 de los 12 apóstoles murieron de formas terribles. Yo no quiero, ni yo para mi vida, ni para ninguno de ustedes, ni para mi familia, que tengamos que pasar por esas cosas. Pero lo que sí debemos tener claro, mis hermanos, es que mejor es pasar situaciones difíciles por la causa de Cristo que vivir en un mundo aparentemente de confort y una eternidad perdidos. Que estos hombres fueron ejemplares, dieron testimonio, y Dios no nos está pidiendo a nosotros tales cosas. Simplemente ese ejemplo en lo poco, en lo mínimo que tenemos que hacer aquí. ¿A quién de nosotros nos están acusando, persiguiendo, o nos quieren aserrar o matar a pedradas? Gracias a Dios, a ninguno hasta el momento aquí. Con mayor razón debemos ser ejemplares. Con mayor razón debemos hacer lo que podamos hacer en nuestro diario vivir. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Seguían esperando, pero nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese grupo de hombres ejemplares y de mujeres ejemplares. Versículo 40 y terminamos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios ha prometido una eternidad con Él. Dios ha prometido darnos una morada celestial. Dios ha prometido revestir estos cuerpos de un cuerpo glorificado. Dios ha prometido resucitarnos para una eternidad en su patria celestial. Y esa promesa está para nosotros, y aún para los que murieron antes y por los cuales el Señor aún los tiene ahí.
porque todos juntos seremos perfeccionados una sola vez y para la eternidad con Cristo Jesús. Ella puede cerrar su Biblia. Yo se lo voy a leer, aunque ya lo leímos. El versículo 6, para que no se devuelva, yo se lo leo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos, ser ejemplares es una opción o una obligación. Yo creo que es una obligación. Pero una obligación que vamos a asumir con gozo, con alegría, con determinación, y no nos vamos a quebrar en el proceso. Y si nos duele y si sufrimos, nos levantamos de nuestra debilidad y nos fortalecemos en Cristo Jesús. Entonces, ser ejemplares, mis hermanos, es mostrar nuestra fe puesta en Cristo. Y demostrar que hemos sido hechos nuevos y que Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas al Señor, Dios te va a galardonar. ¿Y qué dice el versículo que nos aprendimos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Si Dios te has traído hasta aquí, hasta el día de hoy, persevera. No te rindas, no te rindas. Sigue adelante, avanza, no te desanimes, convierte tu debilidad en una fortaleza y no te avergüences de Cristo, porque Dios no se avergüenza de llamarte su hijo. Sigamos adelante, mis hermanos. Perseveremos con fe, porque Dios la obra que empezó la va a terminar. Y nosotros tenemos la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.